Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Andrés Guevara Hernández. Me identifico con el número de carnet 610 25 47 66. Hoy les estaré presentando un análisis arquitectónico y estético sobre una de las obras más influyentes del siglo XX, como lo es la Casa de la Cascada, que fue construida y diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright en 1935. Esta casa no solo representa una revolución formal en la arquitectura moderna, sino que también una relación del ser humano con la naturaleza. En sí, su entorno nos promueve una integración armónica con el entorno natural, recordándonos que la importancia de habitar espacios que respeten y dialoguen con el paisaje, fomentando así el bienestar y la sostenibilidad de una conexión más auténtica con el medio ambiente. En la forma en la que la casa en la cascada se compone, principalmente es a base de volúmenes horizontales, que en sí sobresalen como la terraza, en los voladizos, desafiando en sí la gravedad. Su forma principal está inspirada en las formas y en las formaciones rocosas del entorno donde está ubicada. Generalmente la integración visual con el paisaje natural con la que se rodea es la que genera esta sensación de la forma de los voladizos que en sí el arquitecto Frank White quiso componer en la arquitectura. Generalmente la integración visual con el paisaje, en sí los cuerpos geométricos se componen, para hablar sobre las texturas que la casa nos da, eh, en sí es una obra donde debemos de analizar bastante la textura, es algo muy clave para la lectura emocional que nos genera la obra. El uso de la piedra rugosa, el concreto liso y el aseo crea un contraste táctil que se refleja tanto lo natural como lo industrial. Las paredes de piedra construidas con rocas del mismo lugar en donde fue construida, refuerzan aquella naturaleza y sensación de solidez y permanencia, mientras que el concreto proyecta una ligereza y una modernidad de la misma estructura. Es una paleta de colores que es muy sobria y armónica. Predominan los tonos de colores ocres, grises, marrones y con la naturaleza verde de contraste. Permite que la casa se, se una con ese bosque tan bonito que tiene. El color no busca destacar en sí, sino como respetar la armonía cromática del mismo entorno del bosque, siguiendo los principios de la arquitectura orgánica que, que el arquitecto Frank White siempre defendía, ¿verdad? Estos colores siempre fueron como los colores y tonalidades ocre, los beige, y los grises, estos tonos muy sutiles para trabajar. Son realmente algo muy bonito. A simple vista parezca inestable. La casa siempre posee un equilibrio estructural ingenioso. Los voladizos están cuidadosamente calculados para el contrapesarse, generando también un efecto visual de la flotación sobre el agua sin perder una estabilidad. El equilibrio también es algo que se manifiesta entre lo lleno y lo vacío, entre la masa pétrea y los amplios ventanales que tiene. Es un equilibrio visual también que nos parece demasiado fiable. La casa está muy equilibrada mediante la respetación de los planos horizontales que conlleva desde un inicio y la relación entre la masa, lo vacío, la luz y la sombra que nos genera siempre. Del proyecto, en sí, cada elemento de la casa corresponde a un mismo concepto, que sería la unión de la arquitectura con la naturaleza. Los materiales, las proporciones, el diseño de interiores y la orientación de la vivienda trabajan de manera coherente hacia ese fin. La casa no es solo una suma de partes, sino también de una unidad expresiva y completa. En la casa de la cascada se percibe siempre de varias formas. Visualmente las terrazas nos guían con una forma horizontal a través del espacio. Auditivamente el sonido del contraste de la cascada genera una dinámica natural y especialmente el recorrido interior de este diseño para conducir al ambiente hacia las vistas exteriores.
establecen una interacción constante con el entorno. Énfasis principal de la obra de la cascada en sí es la cascada misma. Es el lugar donde se coloca enfrente de ella, como haría cualquier arquitecto tradicional. Pero no, el arquitecto Frank White la sitúa sobre la misma cascada, logrando que el agua no solo se vea, sino que también se escuche y se sienta como se escucha en el interior. El lugar se convierte en una experiencia muy multisensorial. Contraste muy fuerte entre lo natural y lo construido, entre lo pesado y lo liviano, entre el entorno, lo orgánico, lo geométrico, racional. Pero este contraste no genera conflicto, sino que también genera una tensión armónica que empieza la experiencia estética de la vivienda. Estar frente o dentro de la vivienda tal vez me generaría a mí una sensación de asombro, sensibilidad o alguna conexión incluso. La arquitectura aquí no impone, sino que tal vez nos abraza en cierto sentido. El sonido del agua, las vistas del bosque y la calidez de los materiales generan tal vez una experiencia muy emocional profunda humana. Ahora, con su significado, pues más allá de su forma, la representación del manifiesto arquitectónico, una forma de vivir en simbolismo con la naturaleza. El arquitecto White no construyó contra el paisaje, sino que a favor de él. En conclusión, la Casa de la Cascada es mucho más que una simple vivienda. Es una obra de arte habitable, una declaración de principios sobre cómo debemos de diseñar, construir y vivir. A través de su forma, su textura, sus colores y cada uno de sus elementos visuales y simbólicos, Frank Lloyd Wright logró algo muy extraordinario, es traducir la poesía del paisaje en arquitectura. Hoy esta casa no solo sigue inspirando a arquitectos, artistas y pensadores de todo el mundo, no solo por la belleza temporal, sino por el mensaje profundo que nos transmite. La arquitectura no debe solo imponerse sobre la naturaleza, sino también debemos dialogar con ella, respetarla, convivir, así como lo hizo la Casa de la Cascada. No solo es una obra maestra del siglo XX, sino que también es una lección de cómo debemos vivir con la naturaleza.